Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (8:34) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar a conocer, antes de iniciar el diálogo con el señor director general del SRI, economista Francisco Briones, una información de última hora que es reconfortante dentro del proceso para la eliminación del visado Schengen para los ecuatorianos. El señor canciller Juan Carlos Holguín informó esta mañana que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea ha votado a favor de la extensión del visado Schengen para el Ecuador. Excelente trabajo de nuestras misiones en Europa, especialmente Bruselas, Madrid y el equipo de la Cancillería. Ahora la enmienda pasa al Pleno del Parlamento Europeo. Confiamos que esto sea cuestión de días o semanas para que nos beneficiemos de algo que debíamos tener como países como Perú y Colombia, y que, como siempre, por las administraciones públicas nefastas del pasado, nos tiene en estas condiciones de retraso. Bien, queremos dar la bienvenida al economista Francisco Briones, director del SRI, iniciar este diálogo con un tema que ha venido trabajando el Servicio de Rentas Internas, el registro de personas en el exterior. ¿Cómo ha ido este proceso? Incluso hay que pagar, esto ha ido increciendo, ha ido en aumento del pago de quienes, del impuesto, de quienes tienen recursos, tienen dineros en el exterior, que ya han sido identificados. Muy buen día, señor director del SRI. Por favor, el audio, Francisco. Perdóname. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días también a ti y a toda la audiencia de Radio Democracia. El proceso de regularización de activos marcha con mucho éxito. Nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis en que esta es una oportunidad única de oro y temporal que deben aprovechar todos aquellos quienes por A o B motivo no declararon aquellos ingresos que conformaron esos patrimonios en el exterior, o no declararon aquellas salidas de divisas con las cuales conformaron esos activos o patrimonios en el exterior. ¿Y por qué hemos dicho que es una ventana de oportunidad de oro y que debieran aprovecharla? Porque nosotros, en nuestro plan de gestión que tenemos para el próximo año, a partir de enero de 2023, vamos a fortalecer, vamos a recrudecer los controles en personas naturales como nunca antes ha sido en el país. Tenemos un serio compromiso nosotros, por pedido del presidente Guillermo Lasso, para luchar contra la evasión, para aumentar la recaudación sin subir impuestos y poder así ir asegurando los recursos fiscales que el Ecuador tanto necesita. ¿Cuántos ecuatorianos están registrados en este trabajo que ha hecho el SRI con la ayuda internacional de quienes tienen recursos en el exterior? Y sería bueno precisar también, hay personas naturales o jurídicas que tienen notificado que pagan impuestos y que tienen recursos en el exterior, pero en este caso no tenían ese registro con la autoridad tributaria ecuatoriana. Mire, tal como tú lo dices, Miguel, nosotros hemos venido trabajando estos 2 últimos años con el Foro Global de Transparencia de las Administraciones Tributarias, que no es más que la reunión o una reunión de 130 países y más con los cuales intercambiamos información automáticamente y todos los años recibimos información. El problema es que esa información hasta el día de hoy no había sido explotada, no había sido utilizada. Nuestra administración, con un compromiso contundente con aumentar la recaudación y luchar contra la evasión, sí la hemos explotado, y al día de hoy lo que tenemos son 70.000 información de personajes, de contribuyentes con cuentas en el exterior. No quiere decir esto, ojo, que los 70.000 contribuyentes que tienen estas cuentas en el exterior necesariamente no pagaron sus impuestos al momento de sacar las divisas o al momento de generar la renta.
quizás algunos de ellos, quizás muchos de ellos, puedan justificar aquello. Sin embargo, habrán muchos otros quienes no lo hicieron, quienes no declararon su renta o no declararon el ISD y por lo tanto deberán regularizarse. Recordemos, Miguel, que en este año está vigente este régimen de regularización de activos, que está vigente exclusivamente 30 días más a partir de hoy, hasta el 31 de diciembre de 2022. Y el impuesto a pagar por regularizar esos activos es el 5.5% de todos esos activos declarados, lo cual resultaría mucho más conveniente y beneficioso de que el SRI haga la determinación junto con la glosa y se deba pagar hasta el 37% de la renta glosada, más intereses, multas y recargos. Entonces, insistimos una vez más a los contribuyentes que nos escuchan, que están todavía por ahí dudando de si lo hacen o no lo hacen, les decimos, es lo más conveniente que lo hagan. ¿Y qué sucede? Te lo he explicado claramente, porque hay el impuesto a la salida de divisas que se está reduciendo con la acción de este gobierno y que fue del 5% cuando se estableciera. Si sacaron sus capitales antes, no pagaron el ILSD y tienen esos recursos en el exterior, tienen que pagar hoy el 5.5% si no lo hicieron con la reducción en las fases que estableciera el SRI. Mira, lo que tienen que pagar al momento de regularizar es exclusivamente la tasa del 5.5% que está vigente hasta el 31 de diciembre. Absolutamente nada más. Si no lo hacen, el próximo año, cuando el SRI haga las determinaciones, allí sí se tendrán que liquidar todos los impuestos no pagados, que pudieran ser, definitivamente va a ser el impuesto a la renta e ISD, pero eventualmente también pudieran ser las contribuciones que ha habido. Por ejemplo, la contribución patrimonial post-COVID, que también seguramente si se la declaró con un valor inferior y si no se la declaró, pues también tendrá que declararla. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que lo más importante es poder regularizar los activos. Al día de hoy ya tenemos aproximadamente $1.000 millones en el exterior que se han regularizado, lo cual es una noticia muy positiva para el país. ¿Y qué sucede con quienes tuvieron, aparte de estos 1.000 millones sería 70.000 contribuyentes, quienes trajeron esos capitales a lo mejor para invertir y ya lo tienen aquí, cerraron esa cuenta en el exterior, deben también pagar el 5.5% hoy hasta el 31 de diciembre? No, el esquema o el régimen no contempla, no exige que haya un retorno en los capitales. Lo que exige es que se lo declare. Y esto es importante porque al haber ese sinceramiento y al haber ya esa transparencia en cuanto a eso, hacia futuro, ya lo que va a haber una mejora contundente es en la declaración de impuesto a la renta, entre otras cosas más. Entonces, para el Ecuador es positivo poder tener muy clarificado cómo se están conformando las rentas en el Ecuador, porque eso nos va a ayudar hacia futuro a poder mejorar la recaudación y el pago del impuesto a la renta de estas personas naturales. El impuesto en este tramo, hasta el 31 de diciembre del 5.5%, es de quienes mantienen sus recursos en el exterior. Por eso le preguntaba, señor director del SRI, si es que ellos resuelven traer, ya no mantener allá, para invertir o para gastarse, para lo que sea, ya no debieran pagar si no mantienen esos recursos legales ya ahora identificados en el exterior. Ya si están identificados, ya no tienen que pagar el impuesto a la renta ni el ISD, porque es parte del proceso de regularización poder exonerar de sus pagos por el año 2019 y 2020. Lo que tendrán que sí hacer es pagarlo a partir del año 2021, poder pagar todos los impuestos que deban pagar. ¿Y se ha depurado esa lista entre lo que hoy se mantiene y si esos capitales fueron movidos o como citaba el ejemplo, repatriados? Son los 70.000 contribuyentes, son los que actualmente tienen cuentas abiertas, tienen recursos en el exterior? Así es.
estos 70.000 contribuyentes son los que tienen cuentas en el exterior, inclusive en Panamá. La información que todavía no contamos y que vamos a contar en el primer trimestre del próximo año es la información de las cuentas que tienen los ecuatorianos en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no son parte del Foro Global de Transparencia, pero como ya tenemos el acuerdo de intercambio de información automático particular de 1 a 1, que ya está vigente y que empezaremos a recibir la información a partir del próximo año. Esto todavía incrementará más la información que tenga el SRI, puesto que los Estados Unidos y Panamá son los principales destinos de los recursos de los ecuatorianos. Esto es importante lo que usted acaba de decir. Si no está Estados Unidos, este momento, hasta diciembre, no están registrados quienes tienen capitales en el exterior, como personas naturales o jurídicas, y que no tenían registro ante el SRI. Ellos no están hasta ahora registrados. Hasta el momento no, pero vamos a tener información, por lo cual insistimos. Lo más importante para los contribuyentes que saben que tienen estos activos en el exterior es empezar a regularizarlos. De hecho, nosotros en estas semanas estamos notificando, ya hemos notificado a la gran mayoría, pero ya hemos notificado, es decir, enviado una notificación por correo electrónico o asimismo hemos convocado a una comparecencia en el SRI a los más grandes contribuyentes con estos patrimonios para decirles y para recomendarles que deban regularizar su situación de la manera que ellos deseen, pero que la regularicen porque ya tenemos la información y porque el próximo año vamos a empezar con las determinaciones debidas del caso. Eso significa que este momento, con corte a diciembre, esos 70.000, ¿cuántos han cancelado o están pendientes de pagar en este tramo hasta 31 de diciembre el 5.5%? Bueno, la verdad es que no todos ellos lo han hecho, la gran mayoría de ellos no lo ha hecho, por eso nosotros hemos enviado estas notificaciones de recomendación y de persuasión para provocar, para motivar de que hasta el 31 de diciembre puedan hacer la regularización. La gran mayoría no lo ha hecho. Esperamos nosotros que se decidan en estas últimas semanas. Como decía yo, al momento ya se han regularizado aproximadamente 1.000 billones de activos en el exterior. Creemos que vamos a superar esa cifra bastante en estas últimas semanas. Es decir, si no han pagado la mayoría de estos 70.000, implica que el SRI, la Autoridad Tributaria Ecuatoriana, tiene plenamente identificadas esas cuentas en el exterior, salvo los de Estados Unidos y algún otro país también que no haya sido incluido, o todos los países están incluidos a excepción de los Estados Unidos desde el próximo año. Mira, como te decía, lo más importante aquí es saber y entender que los principales destinos de los ahorros o los activos de los ecuatorianos en el exterior son Panamá y los Estados Unidos. También tienen en muchos otros países del mundo, pero lo más importante está en Panamá y en los Estados Unidos. En Panamá ya hemos recibido esa información, en este año la recibimos en el mes de octubre, ya la hemos procesado, ya la tenemos. En Estados Unidos la recibiremos el próximo año. Nosotros mismos estamos planificando y organizando una visita de nuestra delegación del SRI a IRS de los Estados Unidos, es decir, al SRI de los Estados Unidos, para afinar cómo vamos a recibir esta información. Tú me preguntabas cuánta gente lo ha hecho. Aproximadamente unas 400 contribuyentes ya hasta el día de hoy han declarado sus activos en el exterior. Son contribuyentes que están entendiendo el mensaje que estamos dando el día de hoy, de que esta es una oportunidad de oro. El Ecuador nunca antes había tenido esta información, en los 2 últimos años la ha recibido, nunca antes la había explotado, en los últimos 6 meses la hemos explotado. Ya no, digamos, ya no hay por dónde ocultarse, ya no hay por dónde esconderse, porque de ahora en adelante vamos a tener la información, vamos a explotar la información y vamos a hacer los controles necesarios para poder cobrar todos los impuestos que tengamos que cobrar. Muy importante el tema de la declaración hoy del 5.5% de quienes tienen activos en el exterior. Quisiera consultarle y aprovechar este diálogo con el director del SRI, economista Francisco Briones, el tema
que ha sido cuestionado por esta acción politiquera de la Asamblea Nacional, más allá de juzgar la acción de la Asamblea, ¿cuánto pudiera incidir en la seguridad jurídica cuando la Asamblea ni siquiera se pronunció el año anterior para reformar, para aumentar, reducir la reforma tributaria que planteara el gobierno, sino que entró por Ministerio de la Ley? Y ahora esa asamblea cuestionada lo que hace es echar abajo la reforma tributaria. Esto pudiera generar dudas, interrogantes, inseguridad jurídica sobre la aplicación, a sabiendas de que habrá que esperar el pronunciamiento del presidente de la República por un lado, y por otro ver en qué sentido se pronuncia veto total, veto parcial, consulta a la Corte Constitucional. Pero mientras tanto, esta reforma tributaria se sigue aplicando en el país y seguirá en ese sentido, señor director. De acuerdo en lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, y gracias por la oportunidad de comentar esto aquí, porque sí, el Ecuador tiene que conocer la gran irresponsabilidad y de espaldas a todo el Ecuador, producto de un mal entendimiento, diría yo, inclusive de ignorancia, inclusive también de mala fe, de perjudicar no a este gobierno, no al Estado y a las finanzas públicas, sino de perjudicar al Ecuador, quienes con discursos populistas y demagógicos en la Asamblea Nacional pretenden supuestamente esta eliminación de esta ley. Lo que están realmente haciendo es perjudicar al país al momento de dañar su perspectiva de estabilidad económica y fiscal a largo plazo, al bloquearle de estas formas el acceso al financiamiento que el Ecuador necesita para poder financiar, para poder costear los servicios públicos, al cerrarle las oportunidades de nuevas inversiones al país. Un país que no tiene una estabilidad fiscal, un país que cuyos agentes económicos dudan de si va a poder cumplir con sus obligaciones internacionales, un país que sus inversionistas, que sus agentes económicos ven con mucho recelo por diferentes problemas sociales que se pudieran desencadenar por motivos políticos, por egoísmos políticos. Es un país que luego no puede prosperar, que no puede generar empleo, que no puede recibir inversiones, que no puede recibir capitales, que no puede conseguir financiamiento para poder asignarlos al gasto social. Entonces, realmente esto de aquí sí hay que decirlo claro, es una verdadera irresponsabilidad, es un verdadero egoísmo haber votado de una forma tan miserable en contra de una ley que lo que busca es darle estabilidad al país, mejorar su situación fiscal, mejorar su situación económica, mejorar la estabilidad para que puedan venir las inversiones, Miguel. Un claro ejemplo de esto, que quizás le cause urticaria a quienes votaron por esta ley, es cómo se cayó la venta del Banco del Pacífico, que tenía más de 4 oferentes serios, contundentes, regionales, que iban a venir a poner competencia al mercado financiero ecuatoriano, que iban a venir a bajar las tasas de interés, que iban a traer capitales frescos del exterior para poder conceder crédito a los ecuatorianos. Se cae producto de diferentes manifestaciones sociales, producto de estas demandas ilógicas y sin financiamiento. Entonces, al final del día, estas votaciones que se pudieran tal vez resumirse a discursos demagógicos no solamente terminan en la derogatoria de una ley, sino que terminan en el perjuicio para todo un país, para los ecuatorianos. Y ante eso, definitivamente el presidente Guillermo Lasso y esta administración no pueden hacer más que hacer prevalecer eso de allí, luchar hasta el final por lo que es correcto, por lo que es positivo para los ecuatorianos, y seguramente utilizará todas las herramientas constitucionales que puede utilizar para poder mantener al Ecuador en la senda del orden fiscal con enfoque social. Dos de los problemas derivados de estas acciones cuestionables de la Asamblea Nacional es que, por un lado, se genera incertidumbre, porque muchos pueden pensar que esto ya
de inmediato entra en vigencia, se echa abajo la reforma tributaria, y por otro, inseguridad jurídica. O sea, ¿qué se puede pensar cuando lo que se quiere es certezas en una economía, en el tema tributario? El presidente de la República está analizando cómo va a responder con su acción constitucional, sea del veto total, veto parcial, consulta a la Corte Constitucional. ¿Lo hará en los próximos días? Definitivamente, esta reforma o esta derogatoria es inconveniente para el país, como ya lo he mencionado, y además es inconstitucional. Por lo tanto, como le he dicho, el presidente va a hacer uso de todas las potestades que tiene en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, para hacer prevalecer lo que es conveniente para el país y para los ecuatorianos. Quisiera consultarle otro tema a la espera del pronunciamiento del presidente de la República respecto a la reforma tributaria, su derogatoria. El portal Primicias publica en esto que nos preocupa a todos y que es parte también de la consulta popular que ha presentado el presidente respecto de la extradición en delitos de la delincuencia organizada. Se publica, fue detenido hace 8 días aproximadamente en el aeropuerto de Barajas de España, en Madrid, un presunto vinculado al narcotráfico que había constituido empresas en el Ecuador. Si bien esto es parte también de la UAFE, el control de lavado de activos, este ciudadano que hoy está detenido en España y que Estados Unidos va a pedir la extradición, había constituido empresas tanto en Guayaquil como en Esmeraldas. Y cito una de las empresas que menciona este reportaje, la empresa Vitefel, cuyo objetivo social es la venta al por mayor de cosméticos. Está ubicada en Guayaquil, que maneja $7 millones, pero no ha pagado un centavo de impuestos al SRI. Aquí quizás puede haber una debilidad, una falla en el SRI para identificar y cobrar esos impuestos, o ¿qué es lo que ha pasado? Mira, Miguel, nosotros estamos investigando ese caso, pero más allá de ese tema particular, estamos nosotros transformando los modelos de control, los modelos de riesgo del SRI para poder detectar todas aquellas anomalías, todas aquellas transacciones muy probablemente ilícitas de una forma mucho más automatizada y de una forma mucho más efectiva. Lamentablemente, como se ha estado manejando hasta hace unos meses el SRI, no era capaz de detectar o de controlar a todos los contribuyentes, sino solamente a un grupo, quizás los más grandes o donde hay más rendimiento en la recaudación. Sin embargo, como te digo, nosotros hemos estado desarrollando un nuevo modelo de gestión de riesgos, un nuevo modelo de control, que lo tendremos listo en los primeros meses del próximo año para su ejecución, que nos permitirá poder tener en el radar y poder controlar y poder vigilar a todos los contribuyentes, de tal manera de que podamos detectar todas estas anomalías, todas estas inconsistencias y poder actuar mucho más rápido de lo que se ha actuado hasta la fecha. Eso por un lado. Y por otro, a propósito de los diálogos, y esto conversábamos con el presidente del directorio de Ban Ecuador, Mauricio Salem, respecto de los planteamientos que ha hecho Fenocin en cuanto a la condonación de las deudas. Pero eso no es materia que le consulto al director del SRI por el ámbito, pero sí se denunció desde el Fenocin que hay deudas en firme que tiene pendiente de recuperación el SRI, y se ha mencionado que es superior a $1.900 millones. ¿Cuál es el monto y qué queda pendiente para el cobro de esto que está en firme de recuperación? Mira, lo más importante de entender sobre estos casos es que existen debidos procesos que se deben respetar. El SRI no está aquí para irrespetar o no ver aquellos debidos procesos que aseguren la estabilidad jurídica. Las deudas que están siempre en discusión, el público debe entender que una vez que el contribuyente tiene una deuda, puede llevarla a la justicia, apelar, y eso puede tomar muchos años. Un caso judicial puede tomar entre 4, 5, 6 años resolverse esos casos judiciales, incluso hasta mucho más. Eso por un lado. Por otro lado, están deudas incobrables de muchos años atrás, yo te diría de más de 20 años atrás, que están asignadas o son de
de contribuyentes que no existen en el Ecuador, de contribuyentes que ya no tienen absolutamente nada en el país y por lo tanto son incobrables. Nosotros estamos enfocados en lo primero. Y en lo primero, en aquellas deudas que son de contribuyentes locales que están en el Ecuador, estamos trabajando muy fuerte con este modelo de la transacción o mediación en materia tributaria que busca precisamente acelerar el cobro de todas estas deudas que mantienen algunos contribuyentes. Este año, producto de esos esfuerzos de cobro, hemos recaudado aproximadamente 80 millones de dólares de deudas que estaban en firme, de procesos que estaban judicializados, de procesos que estaban abiertos y que el contribuyente decidió decir, ok, vámonos a la mediación, hago el pago de mis impuestos y olvidémonos del proceso legal, porque es lo conveniente para ambas partes. El SRI tiene que asignar procuradores, abogados, asesores, auditores, tienen que estar yendo a las cortes y un sinnúmero más de cosas, lo cual genera un gasto tanto de oportunidad, porque no se pueden dedicar a nuevos casos más contundentes, como también financiero, porque hay que estar gastando dinero en estos sueldos asignados a estos funcionarios a cada uno de los casos. Entonces, lo que buscamos con la mediación tributaria es precisamente acelerar el cobro de todas aquellas deudas que están, la mayoría de ellas, en procesos judiciales, para poder aumentar la recaudación, inclusive cobrando esos impuestos. Claro, sabemos que si va al Tribunal Contencioso con el recurso legal que tienen, a veces demora años, efectivamente, pero no sería bueno, y si está el SRI, le pregunto a su director general, si está en proceso de depuración, a fin de que no aparezca un monto de 1.900 o 1.700 millones cuando hay deudas incobrables por décadas o simplemente ya no existen esas empresas. Sí, lo estamos revisando siempre. Hay temas legales que cumplir y por lo tanto, lamentablemente, las leyes ecuatorianas no son tan flexibles como se desearía para poder actuar de esa forma, sino que suelen ser a veces extremadamente rígidas, extremadamente cuadradas en los procedimientos, pero dentro de aquello, siempre actuando dentro de la ley, nosotros estamos haciendo todo lo que debemos hacer para poder ser lo más eficientes posibles. Quiero aprovechar este diálogo para consultarle. Nos ha llegado una pregunta respecto de la devolución de dinero a las personas de la tercera edad. Se dice que no devuelve el dinero a las personas de la tercera edad. Perdón que ponga la experiencia personal. Por ejemplo, el caso del IVA, hay que reconocer, el SRI es muy rápido. 10, 15, 20 días a más tardar devuelve, bien presentado, haciéndolo en línea, el SRI. Ahora, hay quejas que yo traslado cuando alguien, por alguna declaración, no necesariamente de la persona natural, de alguna empresa con personería jurídica, se hizo mala declaración, se demora 5, 6 meses. Como cito yo, la devolución en el IVA, hemos verificado, es muy rápido. ¿Por qué demora, como pregunta estos ciudadanos, a las personas de la tercera edad, o cómo hacer para que se devuelva? Por favor. Mira, Miguel, nosotros hemos venido con un plan comprometido también con servir a los ciudadanos. Nosotros hemos implementado 2 cambios sustanciales en la devolución del impuesto a la renta a las personas naturales en general y también en la devolución en el IVA a las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Siempre los cambios en los procedimientos pueden generar un poco de molestia, de incomodidad, porque uno viene acostumbrado a una cosa y luego se le cambia a otra. Pero lo hemos hecho con el objetivo de disminuir sustancialmente los tiempos de atención y de respuesta desde el momento de la solicitud hasta el momento de la acreditación del dinero en la cuenta del contribuyente. Nosotros estamos plenamente conscientes que estos recursos son necesarios para las familias, para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad, para su día a día, para poder inclusive alimentarse, inclusive acceder a medicina. Nosotros somos conscientes de ello y por ello hemos reducido. Yo te cuento, Miguel, que en el tema que tú mencionabas último de la devolución del IVA a las personas con discapacidad y personas de la tercera edad, al día de hoy el 95% de los trámites ya son solamente en líneas con facturas electrónicas, con lo cual y el tiempo de respuesta de esos trámites está entre 5 y 12 días calendarios, es decir, entre 1 y 2 semanas.
es algo que lo hemos logrado reducir contundentemente. En el pasado, a la primera mitad del año, tomaba aproximadamente 40, 50 días la respuesta a esos trámites. Es decir, estamos actuando y devolviendo el dinero mucho más rápido que antes. Al día de hoy, al día de ayer, cuando revisé las cifras, el 97% de todas las solicitudes de devolución de IVA están ya acreditadas. Solamente el 3%, que son las de los últimos días, es la que todavía está pendiente. Lo mismo hicimos en cuanto a la devolución del impuesto a la renta a las personas naturales. Ese proceso, cuando se lo hace de forma electrónica a través del sitio web, que invito a todos los ecuatorianos a hacer sus trámites a través del sitio web del SRI, ese proceso dura solamente 12 días desde el momento en que hace la solicitud de devolución hasta el momento en que recibes el dinero, pero hasta el momento que el SRI te aprueba la resolución. Luego demora un par de semanas más en la acreditación, pero también lo reducimos contundentemente. Un trámite que está en la primera mitad del año estaba tomando entre 4, 5, 6 meses, ahora en máximo un mes tienes aprobado la resolución de devolución y el dinero devuelto en la cuenta. Estos cambios los implementamos recién en los últimos meses. Quizás todavía hayan por ahí algunos pequeños casos que se van quedando por las diferencias en los sistemas, pero nosotros tenemos la convicción de que ya a partir de enero todos estos sistemas funcionarán de forma muy ágil y muy veloz para los contribuyentes. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al señor director general del SRI, Servicio de Rentas Internas, economista Francisco Briones. Muy amable, Francisco, la atención a nosotros. Gracias a ti, Miguel, y buenos días a todos. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada de entrevistas aquí en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en XAFM, el show de la papaya. Y les deseamos a los miles de seguidores, muchas gracias por dispensarnos su atención. Les deseamos un feliz jueves. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Que viva Quito! Disfrute de estas fiestas en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Nuestro chef, Ovidio Gabela, invita a festejar a la carita de Dios con sus mejores especialidades. Langosta y centollas jumbo rojas de Galápagos, ostras, pangoras, paella y tapas españolas, carnes importadas, picaña y ribayang, canillas y rack de cordero. Consulte